Paso, exacto. Listo. Vamos. Guardar asistencia. Perfecto. Muy bien. Hoy día nos toca desarrollar el tema, como ustedes saben, es reanimación neonatal, ¿no? Es un tema importantísimo, crucial. Ustedes como personal de salud y específicamente como futuros médicos van a tener que estar siempre como punta de lanza en este sentido. La gestación es uno de los momentos más importantes en la vida del ser humano y el nacimiento, ¿no? Es uno de los momentos de mayor estrés para el ser humano, si no el de mayor estrés durante toda la vida, ¿no? Este hecho implica muchísimo riesgo, ¿no? Este hecho implica muchísimo riesgo y puede acarrear consecuencias funestas en el recién nacido, ¿no? De allí que nosotros tenemos que estar presentes siempre y saber qué vamos a hacer en caso fuese necesario, ¿no? Les voy a mostrar algunos videos de algunos niños que nacieron en el hospital, allá en el Hospital Belén, ¿no? Para que observen y de acuerdo a lo que ven, vean la necesidad de, ¿no? A ver, ven. Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo un video? Sí, doctor. Sí. Muy bien. A ver, observen. Bien, vieron el parto, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Vieron? ¿Todos vieron? Es una gestante que llega a emergencia en expulsivo, no tenía controles prenatales, ¿no? No tenía controles prenatales. No tenía controles prenatales, ya no dio tiempo. ¿Es un parto de qué tipo, Alonso? ¿Eutóxico o distóxico? Es un parto distóxico, doctor. Distóxico, ¿verdad? ¿Por qué Sí, distóxico, Alonso? por la presentación que tiene el bebé, que está de podálico. Ya está en podálico, ¿no es cierto? Está en podálico. En general, ahora una gestante con feto en podálico, si tiene un control prenatal adecuado, es un parto que debería terminar en cesárea, ¿no? Pero por las circunstancias, como les mencioné, llegó en expulsivo, ¿no? Muy bien, vamos a compartir otro video, más o menos vayan teniendo una idea de lo que estamos observando. ¿Se ve el video? Sí, ¿verdad? Sí, Ahí doctor. tienen. Sí, doctor.
Muy bien, este es otro video, ¿no? Bien, vamos a ponerles otro video. A ver, es en relación a cómo nace, por ejemplo, qué es lo que observan en este recién nacido. ¿Qué les llama la atención? No, vayan observándolo. Muy bien. Y a ver, en estos otros, ustedes, ¿qué harían? Muy bien, a nosotros. Muy bien. A ver acá. Muy bien. ¿Vieron los videos, verdad? Sí, doctor. A ver, Abigail, en el primer video,
en el parto podálico, desde el punto de vista ya pediátrico, ¿qué te llama la atención? Pediátrico, neonatal, ¿no? ¿Qué te llama la atención, Abigail? Abigail Cueva, doctor. Sí, Abigail Delgado. Yo. Yo. Allá. Soy otra Abigail, doctor. Allá, bueno, en este caso también, bueno, lo que llegué a observar era, como venía podálico, también se llegaba a observar lo que son restos de meconio y se podía observar ligera cianosis en las extremidades inferiores, ¿no? Ya, eso te percataste. A ver, Abigail dice, Ya, doctor. Bueno, no sé si era porque no tenía el volumen, pero el bebé no lloraba. Entonces, una de las tres preguntas que se utiliza Ya. es tono, el llanto y ya. la edad gestacional, ¿no? Entonces, en cuanto al tono, me pareció haber visto... A ver, si no llora, claro, si no llora, yo te podría decir que es varoncito, es un super macho. No, No, no es un super macho. Entonces, ¿tú a qué o con qué relacionas el llanto? bueno, para El empezar, llanto para que llore y tú lo escuches llorar, ¿qué debe estar haciendo básicamente? estar vivo y tener una respuesta, Claro, ¿no? claro que estar vivo, pero específicamente. Se podría decirte que es parte del proceso de adaptación, ¿no? Entonces, A ver, alguien de la Cruz Vega, María Mafer, Sí, doctor, está relacionado sobre todo con la respiración, ¿no? con la respiración. Entonces, este niño no lloraba y si ustedes se percataran en el tórax no se movía, ¿no? Miren, o sea, no llora, no respira. Al lado. Renzo, ¿qué otra cosa te percataste del niño, del primero, del parto podálico? En este caso que parecía que no estaba en un buen tono. Mencionaban que mayormente Exactamente. los ¿Vieron tonos cuando debían lo ser recibió flexionados. el ginecólogo? ¿Vieron los bracitos y las piernitas flácidas, verdad? Ahí se estaban columpiando. Entonces este niño no lloraba, no estaba respirando y además tenía hipotonía, ¿no? En relación a la edad gestacional, muchas veces uno entra a recibir a los recién nacidos con datos ya no del control prenatal y ya sabemos, entre comillas, que va a ser a término o que podría ser prematuro. Entre comillas, no se olviden que muchas veces hemos entrado también a cesáreas o a partos que por control prenatal son a término y nos nacen prematuros, o al revés, nos dicen que son prematuros y resultan a término, ¿no? A veces hay fallas en la toma de los datos o a veces la mamá es la que nos da datos cerrados, ¿no? Pero hay datos adicionales que nos ayudan notablemente, pues altura uterina, ¿no? Ecografías obstétricas, son datos que ya nos van ayudando en ese sentido. Muy bien, entonces en el primer video llamó la atención eso, ¿verdad? Es un niño que no lloraba, que no estaba respirando y que estaba flácido. El segundo video fue un niño, ¿lo vieron? ¿Qué les llamó la atención? Elsa. Elsa Castañeda. Doctor, buenos días, buenas tardes. ¿Qué te llamó la atención, Elsa? Sí, segundo niño, me parece, si mal no recuerdo, es el que presentaba una disociación tóraco-abdominal, ¿Cómo? la ¿No te escuché bien? respiración, Ya. que sí. presentaba la respiración, la disociación tóraco-abdominal, ¿no? Al respirar. Exactamente. Es un niño que presentaba uso de musculatura accesoria, dificultad respiratoria, ¿no? Es un niño que nació y respiraba, pero respiraba al nacimiento como ya no se ve ahí, no se pudo filmar porque tuvimos que actuar, ¿no? Pero es un niño que nace con respiración irregular, ¿no? Con boqueo, con respiración irregular, ¿no? Y los siguientes videos, Celi Castro, Adriana. Doctor, Sí, y los siguientes videos, bueno, por en ejemplo, los, había un niña sirenita, no sabemos por qué no había tales. Había un niño con encefalocelio occipital. sí, doctor, había con otro, encefaloceles, sí, sí lo vi con, ¿sí? ¿Qué opinas ahí?
Bueno, son defectos del tubo neural, ¿no? Ya. Eh, Había uno por ahí también con anencefalia, ¿no? sí, doctor, Acrania, son defectos anencefalia del tubo neural. del tubo neural, ¿no? Entonces ahí entra en el tema que vamos a desarrollar, ya entra la ética también, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer ahí, por ejemplo? ¿No? Muy bien. Carlos Dávila, en el caso del primer niño, del que nace por parto podálico, ¿qué harías? Carlos, Doctor, buenas tardes. ¿Me puede escuchar? sí, bueno, sí, te escuchamos fuerte y claro. Bueno, en este caso, lo que se hace a todo niño, pues en atención primaria, en este caso, 3 preguntas clave, ¿no? Ajá. En ese caso, si el bebé es a término, si tiene buen tono y si llora o respira bien el niño, ¿no? Son las 3 preguntas de Perfecto. inmediato. Esas Luego, preguntas, ¿en qué momento las tomas, Carlos? es en la sala de atención inmediata, apenas ocurre el nacimiento del niño, en este caso, en la sala de partos. Inmediatamente el niño, claro, Ujú. y en la sala de partos, En inmediatamente la el sala niño de... sale, ¿no? Esas 3 preguntas. Entonces, no se olviden, cuando ustedes van a atender a un recién nacido, van a recibir un recién nacido donde fuese, sala de partos de un hospital, en un centro de salud, cuando estén trabajando en su serum, de repente de manera particular en alguna clínica o algo. Esas 3 preguntas deben ir siempre en la mente. Ya estoy caminando y esas 3 preguntas son las que voy a tener siempre. ¿Ya? Si esa paciente tiene un control prenatal adecuado, no, yo ya voy a tener una idea más o menos a qué me voy a enfrentar. ¿No? Eso es importantísimo. Esa gestante ya debe tener una historia clínica completa de obstetricia. Obstetricia interactúa con el servicio de neonatología. Hay intercambio de información y al momento en que yo voy, ya tengo datos más o menos claros de a qué me puedo enfrentar. No siempre es así, pero en la mayoría de casos ya yo tengo más o menos una idea clara de a qué me enfrento, ¿no? Si yo trabajo en lugares muy alejados, ¿no? A veces es un poco complicado. Gestantes que llegan sin controles prenatales, o a veces se controlan en otros lugares y llegan a dar a luz en otros sitios, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Pero siempre debo tener esas 3 preguntas, las que mencionó su compañero. ¿Cuáles eran, Ángela? Ángela Chapoñán. Ya son 3. Bueno, si la gestación es término, si presenta buen tono, si respira o llora. Muy bien, perfecto. Entonces, esas van a ser mis 3 preguntas de entrada, siempre, ¿ya? No se olviden. Eso es importantísimo, ¿no? Es importantísimo que tengamos en cuenta. El tema entonces que nos convoca hoy día es reanimación neonatal. En ese sentido, ¿no? Como ustedes saben, este tipo de procesos se pueden presentar intempestivamente en cualquier momento, ¿no? Años atrás, muchos años atrás, cada establecimiento de salud tenía su esquema de manejo, otros ni siquiera lo tenían, no entraban a atender a la lleva, como dice, ¿no? Pero más o menos en 1963, la American Heart Association, ¿no? La Asociación Americana del Corazón, bajo las siglas de AHA, crea un comité de reanimación cardiopulmonar. Desde el 63, entonces, comenzamos ya a armar un esquema para que todos los establecimientos de salud, en este caso al comienzo fueron norteamericanos y luego se extendió a nivel mundial, hablemos el mismo idioma, entre comillas, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo? Instaurar unas guías estandarizadas de actuación ante la parada cardiorrespiratoria. Estas normas 10 años después se extienden a todo el mundo. Miren, del 63 que comienzan en Estados Unidos, en el 74 ya la AHA publica sus estándares y los va actualizando en el 86
92, y a partir del año 2000 se van, ¿no? Se van efectuando cada 5 años, 2000, 2005, 2010, 2015, y las últimas, las que nos están rigiendo actualmente, son las del 2020. En el interín tienen algunos updates, ¿no? Se van actualizando o hay pequeñas actualizaciones, pero ya se ha estandarizado eso. Cada 5 años se presentan las guías de reanimación, ¿no? Muy bien. Mafer, ¿cuántas guías de reanimación conoces? En general. Pues tenemos la americana, la española también. Ya, bueno, eso es por quien las realiza, pero específicamente de acuerdo al grupo etario, podríamos decir. ¿Cuántas guías de reanimación neonatal se publican cada 5 años actualmente? York. ¿No está York? Sí, estoy, doctor. Hola, hola. Sí. A ver, Jacqueline, aponte. Doctor, 3, la de la AJA, la de la europea y la de un comité internacional de resucitación. Ya, bueno, esos son quien las publica, pero específicamente las guías de reanimación son dirigidas hacia cierto grupo poblacional. Por ejemplo, a la que nos vamos a convocar hoy día es a la neonatal. Existen 3 guías: neonatal, pediátrica y del adulto. ¿Ya? Y en base a esas 3 guías se trabajan y se hacen las publicaciones. La neonatal, ¿hasta qué edad es, York? Doctor, ¿me escucha? Sí. Bien, la neonatal va a ir desde lo que es el momento del nacimiento hasta la parte de los 28 días. 28 días, perfecto. Muy bien, Mafer. Luego, ¿cuál otra? Luego seguimos con la pediátrica, doctor. ¿De qué edad a qué edad? Obviamente que comience lo que es el periodo de lactancia, ¿no? Del mes, ¿no? Hasta lo que es la adolescencia, ¿no? Muy bien. ¿Qué opinas? A ver, Elia. Sí, doctor, buenas tardes. Iría en todo caso desde lo que es un lactante menor hasta un adolescente, con Un 17 adolescente. años, 11 meses, 29 días. Interesante. Carlos. Carlos. ¿No está? Carlos. Luis, a ver, Luis, Carlos. Dios mío, Luis. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. incluye hasta la adolescencia, o sea, hasta los 17 años, 11 Ya. meses. Sebastián. Sebastián. ¿No? Doctor. Sí. A ver, Sebastián, ¿qué opinas? Sí, Igual que en tus todo caso compañeros. partiría desde los 28 días hasta los 17, o sea, pasado el lactante, 17 años, 11 meses, 29 días, ¿no? Bueno. Olga. Ya, doctor, sería bueno, del primer mes para arriba, por lo menos a los 12 o 15 años. 12 o 15 años. Bien. Las guías de reanimación neonatal. Ustedes saben que cuando se trabajan este tipo de guías, de protocolos, redundando, ¿no? Se trabajan con definiciones operacionales, ¿no? Si bien es cierto, ustedes han mencionado muy bien y claramente lo que es un niño, ¿no? Y cómo define la OMS un niño es desde el nacimiento hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, pero para cuestiones de estas guías de reanimación se trabaja más con fisiología, con la fisiología del cuerpo del ser humano, ¿no? Y son 3 las guías, como habíamos mencionado: la neonatal hasta los 28 días, la pediátrica es hasta los 7 años, y a partir de ahí es la del adulto.
¿no? Porque a partir o después de los 7 años la fisiología del organismo del ser humano ya prácticamente es la misma que la del adulto. Entonces, en cuestiones de reanimación neonatal tiene sus definiciones, o de reanimación en general hay definiciones operacionales, ¿no? Y la definición operacional se maneja de esa manera. El neonato, bueno, hasta los 28 días. Pediátrica hasta los 7 años y por encima de esa edad ya la del adulto, entre comillas, ¿no? ¿Qué incluye eso? Entonces el pediatra tiene que tener una idea y saber las guías neonatal, pediátrica y la del adulto, ¿no? Es importante saber eso. ¿Ya? Nuevamente entonces, ¿no? Estas normas, ¿no? Se van publicando cada 5 años actualmente. En este momento ya se viene trabajando para ver si los datos que se están manejando en la guía actual permanecen, hay algunos cambios, o se cambia totalmente, o se agregan o se quitan algunas cosas, ¿no? Esto es en relación a la Asociación Americana del Corazón. Luego tenemos también, ¿no?, la del Consejo Europeo de Resucitación. Estas guías, o sea, esta entidad o esta institución comienza a partir de 1989, ¿no? En el momento en que se crea el Consejo Europeo de Resucitación, bajo las siglas de ERC. Este consejo inicialmente albergó a la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, entre otras entidades, con unos objetivos comunes a la AJ, crear unas guías de actuación ante la parada cardiocirculatoria cerebral. Y ya en 1992 se crea un Comité Internacional de Reanimación Cardiopulmonar bajo las siglas de ILCOR, International Liaison Committee of Resuscitation, ¿no? Con el objetivo principal de establecer unas guías comunes de actuación en la reanimación cardiopulmonar basadas en la evidencia científica. Dicho comité internacional queda inicialmente formado por las siguientes asociaciones: por la AJA, ERC, la Fundación Canadiense del Corazón, la Fundación Australiana, la Sudafricana y la Latinoamericana, ¿no? Ahora se han integrado muchísimo más. Entonces esas son también los comités actuales que trabajan, ¿no?, en este tema. Muy bien, reanimación neonatal ahora. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Definir los conceptos claves de la reanimación cardiopulmonar del recién nacido, recordar y aprender la secuencia de actuación en la reanimación del recién nacido en sala de partos, actualizar el contenido de las recomendaciones internacionales en reanimación neonatal, remarcar la importancia de la comunicación y la coordinación entre las áreas de obstetricia y neonatología, aprender y evaluar las principales habilidades y procedimientos utilizados en la reanimación neonatal, ventilación con bolsa y mascarilla, intubación endotraqueal, masaje cardíaco y uso de fármacos. Y mejorar la coordinación y trabajo en equipo ante una reanimación neonatal. Eso es importantísimo. Y también los dilemas éticos, ¿no? ¿Qué hacer en determinadas circunstancias? ¿Qué hacer en determinado contexto? Muy bien, ¿cuáles son las líneas generales de reanimación? Como ustedes saben, es importante tener en cuenta la necesidad de reanimación en recién nacidos, ¿no? Hay un 85% que hacen una transición de la vida intrauterina a la extrauterina sin dificultad. Requieren poca asistencia para iniciar una respiración espontánea y regular. Tenemos un 10% que requiere alguna asistencia para iniciar la respiración al nacer. 3% iniciará respiraciones después de la ventilación a presión positiva. Y menos de un 1% necesitará medidas avanzadas de reanimación para sobrevivir, ¿no? Entonces, 85% sin ningún problema. En 10% alguna asistencia para iniciar a respirar. Y la diferencia, alguno de ellos ventilación a presión positiva y otros ya medidas más avanzadas, masaje cardíaco, uso de medicación. No se olviden, la anticipación, la preparación adecuada, la evaluación precisa y el inicio inmediato son fundamentales para el éxito de la reanimación neonatal. Anticipación,
preparación adecuada, evaluación precisa e inicio inmediato, ¿no? Entonces, cuando uno va a sala de partos, mis 3 preguntas siempre por delante, ¿verdad? En la mayor parte de los pacientes es posible predecir la necesidad de reanimación o estabilización, pero no siempre es así. Aquí tenemos algunos factores de riesgo que hacen prever una reanimación neonatal, ¿no? Estos son factores de riesgo que se detectan fácilmente cuando la mamá o la gestante tiene un control prenatal adecuado. En factores antenatales tenemos relacionados con el feto, crecimiento intrauterino retardado, menor de 37 semanas de gestación, gestaciones múltiples, anomalías congénitas mayores, oligo y polidramias. En relación a la madre, infección, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia, talla baja, prematuro sin corticoide antenatal. En relación a los factores intraparto tenemos evidencia de compromiso fetal o estado fetal poco tranquilizador, un término que se usa bastante ahora, líquido amniótico teñido de meconio, parto de nalgas vía vaginal, parto con forceps o ventosa. Ya no he visto, cuando hacía mi residencia vi los dos, con forceps o ventosa. Ahora ya, forceps prácticamente ya está en total desuso. Sangrado significativo, cesárea antes de las 39 semanas, cesárea de emergencia o uso de anestesia general, ¿no? Esos son los factores intrapartos. Anestesia general, ¿en qué casos? A veces la gestante llega en eclampsia, convulsionando, ¿no? Y hay que entrar a sala inmediatamente. Y una manera de prepararla ya para la cesárea, para la intervención quirúrgica, es la anestesia general, ¿no? Y es lo que controla la convulsión también. Muy bien. Aquí tenemos factores de riesgo también, los mismos, aunque un poco más extensos, ¿no? Relacionados con preparto e intraparto. Ahora, con una cuidadosa consideración de los factores de riesgo, la mayoría de los recién nacidos que necesitan reanimación pueden ser identificados antes de nacer, lo que conversamos hace un rato. Prerequisitos universales para la reanimación neonatal. Personal entrenado, ¿no? Eso es importantísimo, el personal debe estar bien entrenado siempre. La AJA, ¿no? La Academia Americana de Pediatría recalcaron que el principio básico de que para que una reanimación sea eficaz, hay que incluirla con la seguridad de que debe haber personal adecuadamente entrenado, disponible en cualquier lugar en el que se pueda producir un parto. El ambiente tiene que ser el adecuado y bien equipado, ¿no? Con un equipamiento adecuado. Este es el equipamiento, ¿no? Que más o menos debemos contar cuando vamos a atender a un recién nacido, ¿no? Equipo de aspiración, equipo para proveer ventilación a presión positiva, equipo de intubación, medicamentos, ¿no? Básicamente es. Este equipo es una servocuna, ¿no? Esto lo encontramos en hospitales, ¿no? Ya en la mayoría de hospitales de la región lo tienen, Belén, el regional, Las Mercedes, hospitales de salud, ¿no? Algunos establecimientos de salud de menor nivel, ¿no? Algunos centros de salud también cuentan. Con esto voy a dar calor al recién nacido, pero si no fuese el caso y no se cuenta con ello, muchos establecimientos tienen cunas con calefactores, si es en la sierra, o focos incandescentes, también son útiles para este fin. Acá tenemos una bombilla para aspirar secreciones. Acá tenemos la bolsa autoinflable. Observen las partes, ¿no?, con las que cuentan. El cuerpo, reservorio, los conductos, las cánulas de Guedel o tubo de Mayo, de acuerdo a la edad del recién nacido. Este tipo de
de instrumento que me va a servir para reanimación, la bolsa autoinflable, tiene la mascarilla, que a diferencia del niño grande y el adulto, en el neonato es circular. En el niño grande y en el adulto es triangular, ¿no? Y en el pequeño, en el neonato, son transparentes para ver, ¿no? Si hay secreciones o no en la vía aérea, en la cavidad oral. Tiene varias partes. Eso durante su rotación de neo van a ir observando y viendo, ¿no? Y conociendo. A veces no es cuestión de cogerla y utilizarla, uno tiene que conocer las partes para poder determinar dónde pueden haber fallas durante la ventilación para solucionarlas, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer todas las partes. Aquí tenemos un equipo para reanimación, para intubación endotraqueal, ¿no? Tenemos la pinza McGill que está en la parte inferior, luego tenemos varios mangos. Algunos de ellos están ya con su hoja, ¿no? En el neonato se utilizan las hojas o palas rectas, las curvas no se usan en neonatología y el tamaño va a variar si es un prematuro extremo, prematuro o es un recién nacido a término, ¿no? Esos equipos tienen que ser evaluados y vigilados absolutamente todos los días. Utilizan baterías. Hay una enfermera encargada en cada unidad que se encarga de ver que estén con las baterías cargadas y que tenga una luz adecuada, ¿no? Eso es lo que se tiene que ver. También tenemos los tubos endotraqueales. En neonatología se usan los tubos 5K. Los tamaños generalmente son 2, 2.5, 3, 3.5, ¿no? Y se utilizan de acuerdo al peso del recién nacido. A término, 3.5 en general, ¿no? Prematuro tardío, 3, ¿no? 30 semanas en adelante, 2.5 y menores 2 y 2 o 2.5, dependiendo. ¿No? Más o menos miren cómo son estos instrumentos para que tengan una idea. También en algunos casos necesito tener un equipo, ¿no? Para cateterización de vasos umbilicales, ¿no? Cuando voy a necesitar una vía es el lugar preferido, ¿no? Es el lugar preferido para manejar medio interno del recién nacido y aplicar medicamentos o fluidos. Muy bien, la valoración inicial, lo que conversamos. Identificación de los recién nacidos que no requieren reanimación. Es una gestación de término, buen tono muscular, respira o llora. Si la respuesta a las 3 preguntas es sí, el bebé no necesita reanimación y no debe ser separado de la mamá. Como conversamos en la clase anterior, no se olviden, nuevamente recibo al recién nacido inmediatamente las 3 preguntas. A ese término, llora, respira, buen tono muscular. Si es el caso, perdón, un momento, voy a marcarme para... Muy bien. Entonces, si la respuesta a las 3 preguntas es sí, el bebé no necesita reanimación y no debe ser separado de la madre. Como conversamos en la clase anterior, entonces mis 3 preguntas van a hacer que yo decida a qué protocolo va. Si va al protocolo de atención inmediata del recién nacido sano o recién nacido normal, o va al de reanimación neonatal, ¿no? En caso, a las 3 preguntas es sí, el bebé no necesita reanimación y no debe ser separado de la mamá. No, como conversamos, contacto piel a piel, sigue unido por el cordón umbilical, no se olviden, el clampaje tardío tiene beneficios, ¿no? El bebé se seca,
¿no? Para evitar que pierda calor, se coloca al lado de la mamá y se va vigilando siempre, ¿no? Se limpia la vía aérea si es necesario, se coloca piel a piel con la madre, se provee calor. La observación de la respiración, la actividad y el color debe ser continua. Eso es lo que debemos hacer cuando el recién nacido va hacia el protocolo de atención inmediata del recién nacido normal. Ahora, si la respuesta a alguna de las preguntas es no, el niño debe recibir una o más de las siguientes 4 categorías de acciones, todo en secuencia. Pasos iniciales en la estabilización, consiste primero en proporcionar calor, secar, estimular, permeabilizar vía aérea si es necesario. Segundo, ventilar y oxigenar. Tercero, iniciar compresiones torácicas. Y 4, administración de adrenalina y expansores de volumen, la administración de medicación. No se olviden, en RC neonatal, en RCP neonatal es un escalón a la vez. Lo que acabamos de ver es en secuencia, siempre, ¿ya? No se puede saltear uno y pasar al otro. Entonces, nuevamente, la secuencia son 4 categorías de acciones, siempre en secuencia. El primero, pasos iniciales en la estabilización. ¿Cuáles son los pasos iniciales en la estabilización? Proporcionar calor, secar, estimular la respiración, permeabilizar la vía aérea si fuese necesario. El segundo es ventilar y oxigenar. El tercero es iniciar compresiones torácicas y el 4 es la administración de medicación. Adrenalina y expansores de volumen son los 2 que se utilizan en reanimación neonatal. Muy bien. En relación a los pasos iniciales en la estabilización, el primero es proporcionar calor. No se olviden, en la reanimación neonatal he decidido que mi niño necesita reanimación neonatal, clampo y corto el cordón umbilical y se le debe entregar al pediatra inmediatamente. Hay estudios que dicen que en prematuros tardíos puedo esperar 30 segundos si es que el estado del recién nacido es adecuado, ¿no? Pero en general, clampo, corto y entrego. ¿Qué es lo que va a hacer el personal reanimador? Lo primero es proporcionar calor. En algunas salas de partos, todo el ambiente está con aire acondicionado y se maneja 26 grados centígrados aproximadamente. Es una manera de ayudar. Los que no lo tienen, tenemos servocunas. En la servocuna tenemos la temperatura adecuada, que también va en ese rango, entre 26 y 28 grados, y es al lugar al que llevamos inmediatamente a nuestro recién nacido. Entonces, en pasos iniciales, lo primero es proporcionarle calor. Llevamos a la fuente de calor. No se olviden también en el recién nacido los mecanismos de pérdida de calor y tenemos que actuar a ese nivel. Irradiación, evaporación, conducción y convección, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente para actuar a cada nivel y evitar que el recién nacido pierda calor. El segundo paso es secar. Hay que secar bien, ¿no? Después que secamos bien, retiramos el paño húmedo y recolocamos o lo reposicionamos a nuestro recién nacido. Siguiente paso es estimular la respiración. ¿Cómo se estimula la respiración? Con frotando la palma de los pies o dándoles pequeños golpecitos o también frotando la espalda, ¿no? Entonces, esa es una manera de estimular al recién nacido, pero es estimular la respiración, no se olviden. Y el siguiente paso es permeabilizar la vía aérea. Esto es si es necesario, nada más. ¿Va? Cuando sé que mi recién nacido necesita permeabilizar la vía aérea, en general, por ejemplo, cuando el recién nacido nace y está expuesto al meconio, ¿no? Observo que llora y claramente se siente que en la vía oral y respiratoria alta hay secreciones. Inmediatamente aspiro. ¿Cómo lo coloco? Hay que colocarlo en lo que nosotros conocemos como la posición de olfateo, ¿va?
El recién nacido no debe estar ni hiperextendido ni flexionada la cabeza o el cuello. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y al permeabilizar la vía, si es que fuese necesario, primero la boca y después las fosas nasales. En relación a la boca, tener mucho cuidado al permeabilizar la vía aérea. Siempre hay que lateralizar la cabecita y aspirar a nivel de los carrillos, de los cachetitos. Nunca ir hacia la hipofaringe. ¿Por qué? Porque eso puede ocasionar un reflejo vagal y el reflejo vagal puede ocasionar un paro. Bradicardia y paro. ¿Ya? Entonces, tener mucho cuidado en ese sentido. En relación a permeabilizar la vía aérea, que estos son datos que se han venido manejando y que hay que tener presente también, ¿no? Cuando fuese necesario y cuando el meconio esté presente, no hay que ver si mi niño es vigoroso o no vigoroso. Y de acuerdo a eso, proceder. Si es vigoroso, se aspira la boquita, luego la nariz con pera de goma o sonda de aspiración gruesa. Y en el no vigoroso, en algunos casos se intuba y se aspira la tráquea. Pero eso, como les digo, está siempre en estudio e incluso algunos ya lo han descartado. Recordemos que vigoroso es un recién nacido que presenta un adecuado esfuerzo respiratorio, buen tono muscular y una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. La aspiración de meconio puede ocurrir antes, durante o después del nacimiento. Las intervenciones realizadas para disminuir la aspiración de meconio no han disminuido la incidencia de síndrome de aspiración meconial ni la mortalidad. Si durante la ventilación a presión positiva hay indicios de obstrucción de la vía aérea, puede ser beneficioso realizar la intubación y la aspiración traqueal. En este momento hay que valorar también la necesidad de administrar oxígeno y la utilización de oximetría de pulso, ¿no? En relación a la administración de oxígeno, debe utilizarse, ¿no? Cuando vamos a utilizar, para decidir eso, para decidir la administración de oxígeno, primero tenemos que utilizar la pulsioximetría. Esta se debe aplicar con la sonda conectada siempre a la extremidad superior derecha, preductal, para evaluar la necesidad, como les comenté, de la administración de oxígeno adicional. En el caso de neonatos nacidos a término, es mejor comenzar la reanimación con aire ambiente, en lugar de hacerlo con oxígeno al 100%. La administración de oxígeno adicional debe regularse mezclando oxígeno y aire ambiente y usando una oximetría monitorizada en la extremidad superior derecha, es decir, la muñeca o la palma de la mano, a modo de guía para saber qué cantidad de oxígeno administrar. Acá tenemos cuáles van a ser nuestros objetivos de saturación parcial de oxígeno preductal después del nacimiento, ¿no? Al minuto entre 60 y 65%, a los 2 minutos 65 y 70%, 3 minutos 70-75%, al 4 minutos 75-80%, a los 5 minutos 80-85%, a los 10 minutos 85-95%. Aproximadamente 60 segundos se asignan para completar los pasos iniciales, reevaluar y comenzar la ventilación en caso de ser necesario. ¿Cómo se le llama a este minuto? Se le llama el minuto de oro. ¿Ah? Entonces, los pasos iniciales no deben llevarme más allá de 30 segundos y debo evaluar luego, en los 30 segundos restantes, la respiración y la frecuencia cardíaca. La decisión para avanzar más allá de los pasos iniciales está determinada por la evaluación simultánea de dos características esenciales. Respiración. En este caso, si mi niño está con apnea, hay jadeo, respiración con dificultad o sin ella, y frecuencia cardíaca en el caso de necesidad de ir al siguiente escalón es frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto. ¿No?
Luis Ángel, ¿algo que recalcar? Sí, doctor, una duda. ¿El APGAR completo, o sea, los 5 ítems, se hacen antes de los pasos iniciales o se complementan No, después con el las... APGAR, aquí estamos hablando de reanimación neonatal. El APGAR no tiene absolutamente nada que ver con la reanimación, con la decisión de reanimar, pero tengo que valorarlo de todas maneras. Y eso lo valoro en el tiempo que corresponde. Cuando yo inicio la reanimación neonatal no es solamente un reanimador, es un equipo. Por lo menos deberían ser dos, por lo menos deberían ser dos. Y ya corre la reanimación, uno, el reanimador principal, entre comillas, no debería hacer nada, es el que dirige, ¿no? Es el que dirige, que uno esté ya llevando las medidas iniciales, si es necesario ventilar, ventilar, ¿no? Y el otro va dirigiendo, y es el que controla los tiempos. Y al minuto es el que va a valorar el ABGAR. El ABGAR, no se olviden, es para adaptación, valor adaptación, pero en relación a la reanimación no tiene absolutamente nada que ver. O sea, sería después de los pasos iniciales. Después Claro, termino mis pasos iniciales, el minuto de oro, y ahí hay una persona encargada que está con su reloj controlando tiempo y le hace su ABGAR. Ah, ok. Listo. ¿No? Gracias. Muy bien. El siguiente paso, entonces, el segundo escalón, ¿no? Como vimos, si mi paciente tiene una respiración, no respira, tiene una respiración irregular o tiene una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, ¿no? Todo esto en el primer minuto. Mi segundo escalón es ir a la ventilación. Se inicia la ventilación a presión positiva si el bebé no respira o si la frecuencia cardíaca es menor de 100 por minuto. No, hay que tener en cuenta la posición correcta, cómo se coloca la máscara en la cara, ¿no? Cómo debe estar la cabeza del recién nacido en relación al reanimador que está o que va a realizar la ventilación a presión positiva. La cabeza del recién nacido debe estar apuntando al tórax del reanimador, ¿no? Y cómo debemos colocar y sujetar la máscara en el recién nacido. Eso es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Aquí tenemos más o menos un esquema de cómo colocar la máscara, ¿no? Primero, tener en cuenta el tamaño de la máscara y dónde la coloco. El primero de la izquierda está bien puesta y el tamaño es adecuado. El segundo está muy abajo, hay escape en la parte inferior. El tercero tiene una máscara muy pequeña, solamente está en la parte de la boca. Y el cuarto es una máscara muy grande ya, ¿no? Hay mucho escape. Ya la reanimación se hace incorrectamente. ¿Cómo ventilar? No se olviden la cantidad de... Al momento de ventilar, ¿con qué frecuencia voy a ventilar? Tengo que tomar en cuenta la frecuencia respiratoria normal del recién nacido. La frecuencia respiratoria normal es entre 40 y 60 veces por minuto. Entonces, la ventilación va a llevar esa misma frecuencia, 40 a 60 ventilaciones por minuto. Más o menos el ritmo es 1, 2, ventilo, 1, 2, ventilo, 1, 2, ventilo, ¿no? Eso del 1, 2 se hace mentalmente, ¿no? 1, 2, ventilo, 1, 2, ventilo, 1, 2, ventilo. Hay que aplicar siempre una presión necesaria para expandir los pulmones. ¿Cómo saber que estamos ventilando bien? Hay una rápida mejora de la frecuencia cardíaca, color y tono muscular, buena expansión torácica y auscultación de sonidos respiratorios, o el niño empieza a ventilar espontáneamente, ¿no? Y si el tórax no se mueve, puede ser por un sellado inadecuado, por obstrucción de la vía aérea o por presión insuficiente. Entonces tengo que corregir eso inmediatamente, ¿no? Tengo que reevaluar inmediatamente y ver dónde está la falla. Una vez que la ventilación con presión positiva o la administración complementaria de oxígeno se inicia, la evaluación del recién nacido debe consistir en evaluar simultáneamente 3 características vitales: frecuencia cardíaca, respiración y el estado de oxigenación.
La acción más importante y eficaz en la reanimación neonatal es la ventilación pulmonar. La frecuencia cardíaca es el signo vital primario para evaluar la eficacia de la reanimación. La evaluación de la frecuencia cardíaca se debe hacer en forma intermitente, auscultando el latido precordial. Se recomienda contar los latidos en 6 segundos y multiplicar este valor por 10 para estimar los latidos por minuto. ¿No? En relación a la frecuencia cardíaca, si esta no se eleva, se deben reevaluar. Si la BPP logra expandir los pulmones, en caso contrario se seguirá la secuencia MR-SOPA, es decir, M, reacomodar la máscara para obtener una posición y un sellado adecuado. R, reposicionar el cuello y la cabeza del recién nacido. S, succionar la vía aérea para desobstruir, si se juzga necesario. O, vía oral abierta. P, considerar aumentar la presión de insuflación. Y A, considerar una vía aérea alternativa, máscara laringea, tubo endotraqueal. ¿No? Y aquí viene ya la colocación del tubo endotraqueal, ¿no? Puede ser para aspirar el líquido meconial, si la ventilación con bolsa y mascarilla es ineficaz o prolongada, cuando se realiza masaje cardíaco, en circunstancias especiales de reanimación, por ejemplo, en un niño con hernia diafragmática hay que colocar tubo endotraqueal inmediatamente nace, ¿no? Más o menos es la posición que debe adoptar el recién nacido, ¿no? Ahí vemos al reanimador con el equipo de laringoscopio en la mano izquierda y el tubo endotraqueal en la derecha. Más o menos esquemáticamente es lo que se ve al momento de introducir el laringoscopio y colocar el tubo, ¿no? Es un esquema, ¿no? Es complicado, se necesita práctica para lograr poner el tubo rápidamente. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el segundo paso? En ventilación a presión positiva, ¿no? ¿Qué debo valorar? ¿No? Debo valorar constantemente la frecuencia cardíaca y el hecho del paciente respira o no. Generalmente eso se hace cada 30 segundos, voy valorando. Cada 30 segundos voy valorando, ¿no? Estos parámetros rápidamente voy valorando. No se olviden que para contar la frecuencia cardíaca se hace, ¿no? En 6 segundos se multiplica por 10. ¿No? Entonces eso es importante tener en cuenta. El tercer escalón es el masaje cardíaco, indicado cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 por minuto, a pesar de ventilación adecuada con oxígeno suplementario después de 30 segundos. Debe aplicarse en el tercio inferior del esternón. La profundidad de la compresión debe ser aproximadamente un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. La relación de masajes es de masaje-ventilación debe ser de 3:1. No se olviden que los paros en los recién nacidos son eminentemente respiratorios. Por eso es que se utiliza esa relación. Aquí tenemos dos técnicas de los pulgares y de los 2 dedos. La que se recomienda principalmente es la de los 2 pulgares, ¿no? Envolver el tórax con la mano y comprimir a nivel del tercio inferior del esternón. Un tercio más o menos la profundidad, ¿no? La técnica de los 2 dedos se puede utilizar, sí, generalmente cuando se va a cateterizar zona umbilical para dar espacio, ¿no? Para dar espacio para realizar este procedimiento. Ahí tenemos ¿no? Un esquema de la reanimación. Tenemos el reanimador que está bolseando, ventilación a presión positiva, y el otro que está realizando el masaje cardíaco, ¿no? Más o menos esa es la posición en la que se trabaja. La frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y la oxigenación deben ser reevaluadas periódicamente. El masaje cardíaco y la ventilación debe continuar hasta que la frecuencia cardíaca sea mayor o igual a 60 por minuto.
En relación a los medicamentos, solamente son dos, la adrenalina, expansores de volumen, ¿no? Que es el suero fisiológico, básicamente. La adrenalina, dosis de 0,01 a 0,03 miligramos por kilo. Y en relación a expansores de volumen, el suero fisiológico, 10 mililitros por kilogramo. Controversias en la reanimación. Administración de bicarbonato, por ejemplo, ¿no? Generalmente ya esto va en cuidados por reanimación. Intubación de los niños con peso extremadamente bajo al nacimiento o niños nacidos con meconio, ¿no? Duración de la reanimación también es importante tener en cuenta. Resulta fundamental lo siguiente, ¿no? Es importante conocer el ambiente de trabajo, usar toda la información disponible, anticipar y planificar, definir quién tendrá el rol de liderazgo y asumirlo, delegar tareas de manera óptima. Cada participante debe tener funciones y responsabilidades claras, comunicarse efectivamente, dirigir la atención de manera inteligente, saber usar todos los recursos disponibles, solicitar ayuda cuando corresponda y mantener una conducta profesional adecuada. ¿No? Este es en relación a la guía del 2021. El pinzamiento tardío de cordón mejora el estado del recién nacido, especialmente en recién nacidos prematuros. El cuidado térmico efectivo es vital. Envoltura de polietileno, secar y estimular cuando son prematuros también y sobre todo extremos. Evaluar la respiración y la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca elevada indica adecuada oxigenación. Pasos sencillos para manejar la vía aérea y la ventilación resuelven la mayoría de problemas. Efectúe solo compresiones torácicas para establecer una ventilación efectiva si la frecuencia cardíaca se mantiene muy baja, menor de 60, ¿no? Este es el flujograma que ustedes van a manejar, ¿no? Que vamos a manejar. Muy bien, preguntas. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Vamos, chicos, despierten. O se han ido a ver el partido estos bandidos. No puede ser. A ver, Mari Carmen. Mari Carmen. ¿Está? Estela Moreto. Cintia, Estela. Sí, doctor. ¿Preguntas? ¿Todo No, claro? doctor, todo claro. Mari Carmen, ¿preguntas? No está Mari Carmen. Abigail, Lisset, ¿preguntas? No, doctor, todo claro. Estos chicos. Alice Arrasco. No, doctor, no tengo ninguna pregunta. Ruby Cabrera. Doctor, bueno, estaba pasando sus diapositivas y justo vi que en la parte de medicamentos había puesto adrenalina y la dosis era de 0,01 a 0,03 miligramos por kilo, ¿cierto? Y debajo decía algo de la solución isotónica. ¿Podría decirme cuál es la dosis? No alcancé a copiarlo. O sea, no... La dosis es 10 mililitros por kilo. Suero fisiológico. Ah, ya, doctor, está bien. Va a depender del contexto, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que necesita reanimación y la causa de repente es una hemorragia del tercer trimestre, ¿no? Ruptura prematura, ruptura uterina o, ¿no? Alguna distosia en ese sentido que ocasiona sangrado abundante, ¿no? Placenta previa, por ejemplo, ¿no? Más o menos yo ya tengo una idea dónde está la falla.
Aquí se supone si es una placenta previa, por ejemplo, y ha habido sangrado, yo asumo que ha habido pérdida sanguínea, ¿no? Puede haber hipovolemia. En ese contexto yo utilizo suero fisiológico para reponer volemia en el recién nacido. Luis. Sí, doctor, tiene una duda con respecto justo a esa cifra de 10 cc por kilo, porque recuerdo que para el medio interno, cuando era prematuros, era de 80 a 100 cc por kilo, pero ¿eso se referirá a otra situación o es lo mismo? Sí, eso es para mantenimiento, Luis. Ah, ok, y lo que es de 10 es para Es rescate. para reanimación, para algo en ese momento, Ah, ¿no? ok, ok. Sí. Ya una vez que estabilizas a tu recién nacido, lo sacaste del paro, vas y utilizas lo que acabas de mencionar. Ok, y en ese caso, 60, 80 mililitros por kilo día. Cuando ha habido reanimación, asumimos que puede haber habido edema cerebral. Entonces comenzamos con volúmenes bajos. 60 puede ser. Ujú. Y esos 10, como son para rescate, serían en bolo. En bolo, así es. Ah, ok, ya listo. Muy bien, no hay más preguntas. Debo asumir que todos están. Jacqueline. Doctor, una pregunta. ¿Y si pese a que ya se le administró la adrenalina y sigue con frecuencia cardíaca a menos de 60, qué más se Ya, podría hacer? ¿Repetir? Yo puedo repetir las dosis de adrenalina y reevaluar siempre, no se olviden, hay que reevaluar siempre. Mi tubo está bien puesto, estoy ventilando adecuadamente, el masaje cardíaco es efectivo, ¿no? Todo eso tengo que valorar y continuar la reanimación según el esquema establecido. Y puedo repetir 2, 3 veces la adrenalina, ¿no? La vía de la aplicación se prefiere por catéter umbilical, pero a veces no se puede colocar. Entonces, otra opción puede ser por tubo endotraqueal, ¿no? A través del tubo endotraqueal puedo aplicar la adrenalina. Ahora, ¿cuánto tiempo reanimar? Esa es una pregunta interesante también, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a reanimar? ¿En qué momento me detengo? ¿A quién reanimo? ¿A quién no reanimo? ¿No? Por ejemplo, vimos varios niños. Uno de ellos, el niño Sirenita, por ejemplo, que vimos hace un rato. ¿Reanimarían? Jacqueline. No, doctor. No, no es cierto. Al niño con acrania y anencefalia, ¿reanimarían? No, tampoco, ya no. Ahí hubo uno que tuvo varias malformaciones congénitas, ¿no? En la línea media, todo. Hubo onfalocele, encefalocele, acrania, ¿no? Reanimarían tampoco, ¿verdad? Pero da la casualidad que muchas veces esos niños se reaniman solitos. Nacen, decimos al ginecobstetra, no lo toques, no lo estimules, nada. Nos lo entrega despacito y lo llevamos a la camilla sin moverlo y sin hacer mayor, ¿no? Mayor estímulo externo y por de un rato, ¡pum!, empiezan a toser y empiezan a respirar. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? A veces, por ejemplo, el niño Sirenita nació y estuvo vivo 3 a 5 días, ¿no? 3 a 5 días lo tuvimos. A veces viven 1 día, 2 días, horas, 1 semana, ¿no? ¿Qué hacemos? Les ponemos vía, algo de hidratación y observamos y esperamos, nada más, porque no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la residencia tuvimos problemas, ¿no? Entramos a sala de operaciones, ya se le había dicho a la familia, porque ya se conocía el diagnóstico al papá y a la mamá, ya se conocía el diagnóstico, era un niño con acrania y anencefalia, ¿no? Acrania y anencefalia. Nace el niño, prácticamente no hicimos nada, pero la mamá nos ve que no hicimos nada y después hizo un problema descomunal. ¿Cómo es posible que no hayan hecho nada? No lo han reanimado, trajo al policía, la fiscalía, se le explicaba, pero bueno, es una mamá, no entendía, ¿no? No entendía, no hay capacidad de, o sea, señora, le decíamos, no hay cerebro, no hay, ¿qué vamos a reanimar? No hay manera, ¿qué tratamiento le vamos a ofrecer? Ninguno. Pero nada, pues la mamá se cerró, ¿no?
Ya luego, con el tiempo se tranquilizó, la familia lo tranquilizó, ¿no? Su pareja también la tranquilizó, pero bueno, son situaciones que se presentan, ¿no? Anecdóticas en ese contexto. Eliana. Sí, doctor. En el flujograma había visto sobre la saturación de oxígeno y me parece que el P10-50 son los percentiles 10-50 y el tiempo en cuánto se debe utilizar el sensor de mano muñeca. O no sé si podría, por favor, Claro, explicar la parte de saturación. el sensor tienes que colocarlo siempre en la región preductal. Ahora, ¿en qué momento el sensor empieza a detectar de una manera adecuada y real la saturación? Eso va a variar de acuerdo a la calidad de tus sensores, ¿no? Por lo general, nuestros sensores con los que contamos, no, recién tenemos una lectura óptima entre 3 a 5 minutos. Pero ustedes saben, hay países adelantados que a los 30 segundos o al minuto menos ya están con la detección adecuada, ¿no? Es importante tener en cuenta también los valores que vamos a tener, ¿no? Yo recuerdo antes de usarla, no teníamos oxímetros en el Perú, al menos en los hospitales acá en la zona, y un colega con frecuencia viajaba al extranjero y trae un oxímetro de pulso. No habían estudios muy claros en ese sentido, ya le estoy hablando de una buena cantidad de años atrás, y se nos ocurre controlar la oximetría de pulso a los recién nacidos. Y caramba, oximetría de pulso 80, 85, hospitalizarlo en neonatología, ¿no? Lo hospitalizábamos, lo teníamos ahí, tratamiento, oxígeno, observación. Y después de un tiempo salen estos valores que ustedes están viendo ahora, ¿no? Y da la casualidad de que eran normales para ese grupo etario en ese momento, ¿no? En el momento en que se les tomaba, ¿no? Entonces, estas situaciones se presentan. Ya, doctor. Entonces, luego, si su frecuencia cardíaca está en 100 o más de 100 y digamos que mejora su saturación, luego tolera quizá la respiración espontánea, ya iniciamos los cuidados post-reanimación. Termina la reanimación. Sí, Ya. la Ya, reanimación muchas puede gracias. terminar. Sí, la reanimación puede terminar en cualquier momento, incluso en los pasos iniciales. De repente recibo al recién nacido, lo llevo a la fuente de calor y lo posiciono y lo empiezo a secar y el niño empieza a llorar y a gritar. Respira adecuadamente, llora, se mueve. Terminó mi reanimación, pero lo reanimé. No se confundan, muchos piensan reanimación neonatal, bolseo, masaje cardíaco, no. El simple hecho de llevarlo a la fuente de calor ya estoy reanimando. No, puede ser en ese momento que lo llevo a la fuente de calor, lo estimulo y el niño empieza a llorar. Termina mi reanimación, pero lo reanimé y eso lo debo escribir, debe constar. ¿No? Eso es importante tener en cuenta. Muy bien, Celi. Sí, doctor, buenas tardes. Adriana. La pregunta que yo tenía era sobre los medicamentos para la reanimación neonatal. Si bien es cierto, bueno, había leído que podía haber 3 vías, pero quería saber cuál era el orden, ¿no? Porque si tengo entendido, primero es la endotraqueal, pero también estaba la vía intravascular y mencionaba que también si es que no se podía acceder a la vía intravenosa, podía utilizarse la vía intraósea, ¿no? Entonces quería... Sí, son esa duda. opciones, pero la primera en neonatología, no te olvides, aquí estás reanimando, o sea, necesitas una vía rápida, ¿no? Lo primero que se va a utilizar aquí es la vía umbilical, es lo primero, ¿no? Es lo que tenemos al acceso rápidamente, pero a veces no se puede o no tienes el equipo adecuado. Si vas a utilizar un medicamento tipo adrenalina, una buena opción es tubo endotraqueal, mientras consigues una vía periférica diferente. ¿Puedes utilizar la vía intraósea? Puedes utilizar la vía intraósea. ¿No? Ya va a depender de la experiencia del grupo, del equipo, ¿no? Hay equipos de reanimación en hospitales de niveles altos que caramba, a veces hasta catéter venoso central les colocan rápidamente, ¿no? Pero eso ya va a depender de la experiencia de cada institución. Ah, ya, doctor. ¿Y también se puede utilizar la vía endotraqueal? Para la adrenalina, sí. Sí. Colocamos el tubo y a través del tubo con una jeringa aplicamos la adrenalina.
Pero la dosis sería mayor en todo caso, Mayor, ¿no? así Sería de es, la dosis mayor. 0.05 a Sí, 0.1. Ah, ya. Ok, así doctor. es. Gracias. Diana, Sí, doctor, buenas tardes. Yo tenía una consulta porque había leído que hay muchas veces el RCP no llega al 100% de función porque el bebé ¿aló? puede tener No se escucha bien, no se escucha bien, Diana. A ver, doctor, ¿ahí me escucha? Sí, ahora sí, fuerte y claro. Ya. Le decía que había leído que muchas veces hay bebés que tienen como por ejemplo un neumotórax o insuficiencia cardíaca, alguna patología respiratoria que no les permiten hacer el RCP. Y entonces mi pregunta era, ¿cuándo empezar a sospechar que el bebé no responde al RCP, ya sea con adrenalina, por la patología en sí y no por otra cosa? Por ejemplo, Ya. acciones o malformaciones. Claro, en determinado momento, cuando el niño tiene un control prenatal adecuado, no viene ya con determinados exámenes, por ejemplo, antes del nacimiento yo sé que ese niño tiene una hernia diafragmática. Ya en algunos hospitales en Lima y más en el extranjero, por ejemplo, esos problemas, esas patologías las corrigen intraútero, ¿no? Son cirugías perinatales. En el Perú recién está dando sus primeros pasos. Si es que no se corrigen, y yo sé, por ejemplo, que es una hernia diafragmática, ese niño, si lo dejo que respire espontáneamente, va a llenar de gases los intestinos, van a comprimir el mediastino, va a hacer paro y va a morir. Entonces, ni bien nace, yo tengo que intubarlo y comenzar con mi ventilación a presión positiva. Ese es en el caso de una patología. Pero también no hay que olvidarse que la ventilación a presión positiva puede tener efectos adversos. Y uno de ellos y una de las complicaciones relativamente frecuentes es el neumotórax, ¿no? O sea, ventilo con demasiada fuerza, rompo los alveolos, ¿no? Y hay fuga de aire, neumotórax. Entonces, es un problema serio. Yo estoy reanimando y el recién nacido no responde, ¿no? Ahí lo ideal es tener la sospecha. Generalmente en unidades grandes y en hospitales hay equipos portátiles de rayo, inmediatamente placa neumotórax y hay que drenarlo, ¿no? Si es un neumotórax a tensión hay que drenarlo, porque si no la reanimación no va a surtir efecto. Muy bien. De la Cruz. Doctor, ¿me escucha? Sino que sale Sí. internet inestable. Bueno, con respecto a lo que son las recomendaciones para el tiempo, pues, de interrumpir la reanimación, si bien es cierto, en varios guías mencionan de que, pues, va a ser individualizado, ¿no? Depende de lo que es el mismo paciente, ¿no? El nuevo recién nacido. Sin embargo, algunos guías dicen 20 minutos, ¿no? Así es. No sé si es que eso Sí, se más o aplica. menos ese es el tiempo que deberíamos ya en el que deberíamos suspenderlo, ¿no? Pero ya entra a tallar muchas cosas. También algo que pasó en mi residencia fue en un recién nacido, casi 40 minutos reanimando, ¿no? Latido cardíaco se perdía, parecía, algunos decían sí hay, otros decían no hay, casi 40 minutos reanimando. Y salió el niño, empezó a latido, empezó a respirar, en UCI estuvo casi un mes y le dimos de alta. Todo el mundo pensó, bueno, con tanto problema, este niño pues va para una parálisis cerebral, ¿no? Caramba, a los 2 años el niño corriendo nos llegaba a visitar ahí al hospital, ¿no? Corriendo así, literal. Según la mamá y los controles, no había ningún déficit neurológico. Entonces, bueno, ya queda, pues, ¿no? De repente esto fue un caso excepcional, ¿no? Pero todo esto se da, ¿no? Todo esto es posible. En general son 20 minutos, ¿no? 20 minutos que se evalúa, el niño no hay latido cardíaco, se suspende la reanimación. A veces puede suspenderse incluso a los 10 minutos, pero contextualizando todo, ¿no? Siempre hay que contextualizar. Muy bien, ¿más preguntas? Ninguna. Y lean la guía, la AJA, no se olviden. Es lo que nos marca el paso en ese sentido, ¿no? Hay que leerla. Hay updates, los españoles actualizan también este tipo de cosas, pero siempre hay que comparar, ¿no? Hay algunas cositas que hay diferentes. Carla.
Sí, doctor, justamente usted mencionó que con respecto a las complicaciones cuando se ventila es el neumotórax, ¿no? Pero también mencionó Sí. dentro de su exposición de que se escogió, bueno, había un rango entre 40 a 60 ventilaciones por Así es. minuto. ¿Y de qué depende de escoger 40 o 60 o hasta 60? No, no, no. No, no depende de nada. Simplemente tú tomas la frecuencia respiratoria normal del recién nacido, ¿cuál es? Tú sabes que en relación a frecuencias y en Sí. relación a ser humano no hay un estándar, ¿no es cierto? Nadie te puede decir, los seres humanos, los recién nacidos, tienen que respirar todititos 50 por minuto. Nada, siempre son rangos. Igual la presión arterial, la sistólica es de tanto a tanto, la diastólica de tanto a tanto, la curva de Gauss que se utiliza siempre, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia respiratoria normal del recién nacido va entre 40 a 60. En ese rango yo tengo que bolsear, ¿no es cierto? Y más o menos te va a dar en ese rango, contando 1, 2, 3, el 3 es ventilo. Mentalmente, 1, 2, ventilo. Mentalmente, 1, 2, ventilo. Y al hacer eso, tu frecuencia respiratoria va a estar entre 40 y 60 aproximadamente. No te olvides, no hay nada estandarizado, no hay nada rígido ahí. No es que tiene Ya, que ser doctor, 40 o gracias. tiene que ser 60 o tiene que ser 50. Muy bien, chicos. Lean pues, conversamos mañana con los que estamos rotando. Nada más, ¿verdad? A ver, Castañeda, Yo, vamos, doctor, Ángel. sí, yo quería hacer una pregunta. Recuerdo que en fármaco nos dijeron que, por ejemplo, la reanimación en un adulto o en un neonato era diferente, ¿no? Pero mi pregunta iba, si hay un punto de corte del tiempo en que tenemos que seguir reanimando. Por ejemplo, nos dijeron, recuerdo que en un neonato podías reanimar hasta 30, 35 minutos incluso. Claro, o sea, en los estudios que se han hecho y en las guías de reanimación hablan de 20 minutos, ¿no? Puedo suspenderlo antes contextualizando, como les dije, no tanto tiempo ya, reanimé ya no más porque, bueno, ya veo que hay daños en diferentes órganos o sistemas o porque encontré ciertas patologías adicionales en el recién nacido, ¿no? Que harían muy difícil ya que el niño sobreviva. Y también les acabo de mencionar el ejemplo de que casi 40 minutos reanimamos a un niño, caray, y salió, ¿no? Pero los estudios nos dicen que con 20 minutos ya es más que suficiente, ¿no? En la reanimación. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto. Nos reunimos la próxima. Ah, no, aquí Doctor, está. disculpe, quería disculparme Hussein. sí, quería disculparme por llegar tarde, doctor. Tenía problemas con mi internet. No tenía internet hasta las 3:30 más o menos. Entonces ¿Ya? estaba ingresando tarde por ese motivo, doctor. Ya, muy bien, Hussein, ¿verdad? Sí, doctor. Vamos a ver si editamos la... ¿Cómo se corrige esto? A ver, Hussein, acá está. Le ponemos acá y guardamos. Listo, Hussein, no hay problema. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien, chicos, ha sido un gusto. Nos reunimos mañana entonces con los de nuestros grupos. Hasta luego. Doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.